Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor peor podcast, Tu Espacio Cristiano. Hola a todos, mi nombre es Chuy Y yo soy Beto. y el día de hoy estamos aquí, señores, una semana más, San Lunes de podcast. Espero que todos ustedes estén bien y gracias por escucharnos y vernos una semana más. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de que le dieron clic a este video. Exacto. Gracias, no los vamos a decepcionar. Esperamos que no. Esperemos que no. Y de una vez vamos a recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en Spotify y Apple. ¿Qué te parece si comenzamos el podcast de una vez? Claro que sí, Rápido, porque al se punto. quejan. Sí, se quejan mucho. Se quejan, bro. Así que para ustedes, chicos. Chuy. Beto y Chuy al minuto 5 de... Ok, pero bueno, creo que tenemos un tema bueno, rico, delicioso, disfrutable, bro. Sí, sí. Y necesario para la... Muy necesario. Muy Ok. interesante, muy necesario, muy... Ok, ahí va. Tú dices el tema, yo hago los drums, bro. A ver, espérame, déjame acuerdo. Ok, ya está, ya me acordé. Ok, bueno, y el tema que vamos a hablar el tema que vamos a discutir hoy, el día de hoy... Espérate, ¿yo soy el de los drums? No, yo. Ah, ok. Ok, y el tema que vamos a discutir es... La cristofobia. Cristofobia. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es lo mismo la que... cristofobia? de hecho, es lo que te iba a preguntar, bro. ¿Qué es la cristofobia? Para las personas que, como yo, que no sé... qué es. Las personas ignorantes. Exactamente. Que tienen primaria trunca. Para nada. Yo creo que por el contexto, creo que ya saben muchos qué es la cristofobia, porque escuchamos términos como la homofobia, islamofobia, tantas cosas que terminan en fobia, Ajá. que en realidad, en mi opinión, no son fobias, pero estamos usando el lenguaje que se está usando ahora. Puede ser aplicado hacia la discriminación hacia los cristianos. De una manera más simple, creo que es la discriminación a los cristianos. Por lo que piensan los cristianos, por persecución al cristianismo todavía cae. Sí, todo eso cabe bajo pues la misma definición de los términos que escuchamos también como lo decía la homofobia y todo eso, lo mismo puede caber, pero en lugar de hacia los homosexuales, hacia los cristianos. ¿Crees que haya cristofobia en los cristianos en la actualidad? Sí, y creo que hasta hay evidencia de eso. Hay evidencia, a diferencia de... A lo mejor no es... Porque como dicen la homofobia, Ajá. dicen que los cristianos somos homofóbicos, que les tenemos en sí no miedo a los homosexuales, sino Sí. que como un odio o como una desaprobación. Sí. Y simplemente solamente por no estar de acuerdo con su forma, Exacto. con sus ideologías. Yeah. Bueno, la razón por la cual traímos este tema es porque Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, sí, el presidente de Brasil, obviamente. Yo sé que nos estás viendo, Jair. Bendiciones, bro. Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Espero que estés bien. Bueno, el presidente de Brasil en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la ONU, dijo algo muy importante y algo que, bueno, para el mundo cristiano dio vueltas. Uh-huh. Fue algo impactante. ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro en la ONU? Dijo lo siguiente: que hay que luchar contra la cristofobia. Exactamente. ¿Tienes el contexto de cómo lo dijo? Exactamente no. Porque yo sí. Claro, di el contexto. para que no sea solamente la frase que dijo. En sí, estaba diciendo, y aquí lo tengo escrito, dijo, traducido del portugués, dijo: hago un llamado a toda la comunidad internacional para la libertad religiosa y la lucha en contra de la cristofobia. Entonces, para mí se me hizo algo muy positivo en cierto aspecto, porque es un presidente, el presidente de Brasil. De Brasil. Uno de los países más importantes de América del Sur. ¿Sabes la población de Brasil? Es mucha, no sabemos, no tenemos aquí los números. Obviamente no. Son demasiados, es una población alta. Ajá. O sea, uno ve Brasil en el mapa y dice, oh, está muy grande. Sí, se nota. Sí, se nota. Y es muy importante que un presidente se levante. O sea, yo me pongo a imaginar eso en la ONU. La ONU, los principales promotores... Organización de las Naciones Unidas. Exactamente. Gracias, Beto, por la traducción. O sea, en la ONU, que es de las principales promotores del aborto, del matrimonio homosexual, de la ideología de género,
O sea, que se levante en esa asamblea alguien y que diga, hey, a toda la comunidad internacional, hay que luchar contra la cristofobia porque es algo que hay y es algo que existe, que no hay una libertad religiosa. Exacto. Sí, creo que este término hoy se está siendo usado más porque por eso mismo de que se han levantado tantos términos como la homofobia y cosas así, pero ya tiene tiempo de que existe la cristofobia. Por muy buena razón, porque los cristianos están siendo perseguidos. Sí. Han estado siendo perseguidos hasta la fecha. Y es una persecución que es muy diferente a la supuesta persecución que tenemos en contra de los homosexuales o de los que están a favor del aborto. No es comparable porque esta persecución podemos ver que hay muertos. Son persecuciones que de verdad van en contra, atacan a los cristianos físicamente y simplemente los matan. Así es, la cristofobia es algo que hay realmente y que se debe estar hablando porque creo que según las estadísticas ha ido en aumento la persecución a los cristianos. 6% desde el año pasado. Aumentó el 6%, ¿verdad? O sea que cada 7 o 8 personas mueren. 11 cristianos son matados cada día. 11 cristianos son asesinados cada día. Según OpenDoorUSA.org. Para las personas que nos dicen, no, que nunca traen fuentes. Ahora sí nos preparamos. 11 cristianos mueren alrededor del mundo por ser perseguidos. Y por ser solamente cristianos. Exacto. Solamente por declarar que son cristianos. Este podcast lo estamos grabando ya tardecito, 10, 11 de la noche. Entonces, hoy ya murieron 11 cristianos. El día de hoy, 11 cristianos fueron asesinados. No muertos, asesinados por declarar su fe. Ahora, si quieres dar una mejor definición al término de persecución, creo que los cristianos estamos arriba de la lista. Sí. Estamos viendo países como Norcorea, Afganistán. Son de los dos primeros, ¿no? Ajá, donde la gente simplemente por el hecho de decir que, ok, yo soy cristiano, profeso mi fe, por eso van y si no los mandan a los campamentos, los matan ahí mismos. Y comparado, creo que hasta cierto punto nosotros aquí en Estados Unidos somos un poco privilegiados. Sí. Porque sí, somos perseguidos y somos atacados de izquierda y derecha. Podemos ver en este canal, en todos los comentarios que vemos. Pero no es a tal extremo de que atentan contra nuestra vida. Simplemente están en contra de nosotros y nos llaman homofóbicos y lo que quieras. Pero no estamos en peligro de perder nuestras vidas. Algo que quisiera recalcar es eso de la bendición de que aquí en Occidente, o sea, nuestra persecución es algo más ideológica, cultural. Y las personas que están ahorita en Oriente, en Europa, en Corea del Norte, Afganistán, en China, en la China comunista, o sea, ahí hay una verdadera persecución donde 11 cristianos mueren cada día. Cada día. Bueno, es algo que bíblicamente pues ya se nos había advertido. Sí, Jesús mismo dijo que a mí me están persiguiendo, a ustedes también los van a perseguir. Si nosotros... lo que significa ser cristiano es ser como Cristo. O sea, querer ser seguir los pasos de Cristo. Y no podemos hacer eso si todavía estamos siendo aceptados por una sociedad. Porque Jesús fue rechazado. Fue rechazado por toda la sociedad que estaba alrededor de él. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a ser aceptados? ¿Me entiendes? Entonces, hasta ese punto sí, está bien y era de esperarse. Jesús lo predijo desde que vino a este mundo. Dijo que nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos. Así es. Algo que quisiera comentar es y quería preguntarte esto, Beto. O sea, ¿tú crees que llegue un punto, por ejemplo, nosotros que estamos en Estados Unidos, que se nos prohíba predicar? Porque, bueno, creo, y esta es mi manera de ver las cosas, es que esta persecución que nosotros tenemos en Occidente, que es cultural e ideológica, o sea, tarde o temprano va a haber violencia. Cuando llegue un punto más adelante, va a llegar un punto donde la violencia va a ser permitida en contra de esto, las prisiones. O sea, el caso, por ejemplo, de John MacArthur. Ahorita. Yeah. Y creo que es una manera de que se puede expresar la cristofobia en la sociedad occidental. Que están
queriendo cerrar la iglesia de John MacArthur. Y si no la cierra, lo van a meter 6 meses de prisión. Solo por no cerrar la iglesia. Por no cerrar. Bueno, debido al coronavirus, pero el detalle de California, es que todos los lugares están abiertos menos las iglesias. Los bares, todo. Ya. Ajá, y esa fue la principal como molestia, se puede decir, de los pastores cristianos allá, de que todo está abierto menos las iglesias. Inclusivemente creo que el gobernador de California ha dicho que las iglesias no son importantes, no son esenciales. Y hay una persecución por parte del gobierno de California hacia el cristianismo, donde han dicho que quieren sacar a Dios de esa ciudad. Y pues por eso que se han levantado pastores, entre uno de ellos John MacArthur, de que dicen, no, las iglesias van a estar abiertas. Sí, a mí me parece más como una excusa lo del coronavirus para querer cerrar la iglesia. Porque en sí yo creo que siempre han estado en contra de las iglesias, pero solamente están usando lo del coronavirus diciendo que bajo la ley no están permitidas estar abiertas. Entonces por eso van con todo. Con lo único que pueden atacar es con eso de que por el coronavirus no se pueden juntar mucha gente, pero pues podemos ver lo que pasa en los bares, de que la gente está muy, muy cerca y no dicen, 6 metros de distancia, 6 pies de distancia y nada de eso. Entonces el gobierno también de California ha animado a que se unan a las protestas de Black Lives Matter, que se reúnan gente para protestar, pero no se pueden reunir para ir a la iglesia. Sabemos la diferencia. La hipocresía, ahí está, bro, la hipocresía. Se puede decir como que ya que estamos utilizando este término, la cristofobia que hay. Sí. Solamente por el hecho de ser cristianos no permiten que se reúnan dentro de las iglesias. Pero ¿tú crees que llega un punto en que aquí en Estados Unidos, que ha sido una ciudad, un país cristiano desde su fundación, ¿tú crees que llega un punto en que ya no nos permitan predicar? Lo veo algo probable. No es algo tan descabellado que pueda suceder, especialmente aquí en Estados Unidos, pero la única razón por la que creo yo que a lo mejor no va a pasar en algún tiempo cercano, es porque tenemos el primer amendment de la Constitución de Estados Unidos, que dice que tenemos libertad de religión, libertad de asamblea en Estados Unidos. Mientras sea una religión bajo la ley, no nos van a poder decir que no nos podemos congregar, porque igual le dan esos derechos a otras religiones como el Islam y otras religiones que están aquí en Estados Unidos. Entonces, porque es una de las leyes principales, al ladito de la libertad de expresión, está la libertad de religión y de poder ser como una iglesia. Entonces, hasta ese punto, espero que no suceda, pero como dije al principio, veo que es algo probable y que a lo mejor solamente sea dirigido hacia los cristianos. O sea, todas las demás religiones pueden tener libertad de religión, a excepción de los cristianos. De los cristianos. Sí, es que sucede, porque no creo que le quiten ese derecho a todas las religiones de Estados Unidos. Sí, mi pregunta va por esto, porque ha habido países en Latinoamérica, en Sudamérica, por ejemplo, el caso de Bolivia, que ahí fue bajo el gobierno, creo que del presidente Evo Morales, un presidente de izquierda. Él mandó la orden de que no se pudiera predicar, y a las personas que predicaban así a la calle o evangelizaban, o sea, esas personas iban presas. Y la forma en la que este presidente se respaldó mediante la ley es la libertad de religión. O sea, que tú no puedes imponer tu religión a otra persona. Y creo que es una forma en la cual están disfrazando y por ahí puede que venga la persecución cristiana aquí en Occidente. De que digan, todos tienen libertad religiosa, nadie puede imponer su creencia a otra, y el que la esté imponiendo va a ir a la cárcel o va a ser multado. Y entonces puede haber una expresión de religión, pero no la imposición. La imposición. Y eso es con un simple evangelismo o hablar de Cristo, eso ya lo toman
Que hasta cierto punto yo creo que esa está siendo dirigida a los cristianos, porque los cristianos son los que se nos anima a evangelizar. La palabra misma en la Biblia nos dice hacer discípulos en todo el mundo. Y no creo que haya otras religiones que también, porque podemos ver de que todas las demás religiones aceptan muchas personas y no tratan de imponer su religión, pero nosotros como cristianos tenemos ese deber de evangelizar. Sí, y el caso, sí, próximo, yo recuerdo haber platicado con unos jóvenes de la iglesia y había un caso especial de que creo que hace poco en un servicio de jóvenes esta joven lo testificó de que se acercó con una persona y que es atea y que no podía hablar de Jesús así, hablar libremente de Jesús porque la podían llevar a la dirección. Oh, wow. Y es por eso que desde las escuelas ya está ese de que no puedes hablar de Jesús porque una supuesta libertad de religión. Lo cual es algo sorprendente porque hubo un tiempo aquí en Estados Unidos donde se practicaba la oración en las escuelas públicas, donde había Biblias en las escuelas públicas y después, no recuerdo muy bien de qué año fue, pero sacaron todas las Biblias de la escuela y inmediatamente terminaron las oraciones públicas. Porque antes de empezar un día escolar se ponían a orar. Aquí, fueras o no cristiano, era una práctica que era realizada aquí en Estados Unidos y que lentamente hemos estado viendo que ya lo están sacando de las escuelas hasta cierto punto de que ahora si tratas de evangelizar, entonces te puedes meter en problemas. A menos de que abras como un club social para evangelizar, entonces ahí es donde puedes tú ya tener más libertad de poder hablar de la Biblia y tocar cantos cristianos y cosas así. Pero así que digas de que hay una gran libertad en las escuelas públicas en Estados Unidos, no hay es muy limitada hoy en día. Ya en el caso que hablamos. Algo que quería hablar sobre cómo empezamos el podcast con Jair Bolsonaro diciendo que hay que luchar contra la cristofobia. Creo que una de las razones por la cual dijo esto es porque el reporte que la ONU sacó en el 2020 dijo que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. ¿What? Sí, o sea, es lo que según el reporte de la ONU del 2020 en la libertad religiosa es lo que dijo, que la iglesia es enemiga de los derechos humanos principalmente porque va en contra de todo lo que es la ideología de género. Oh, ok, ya vi. De ahí se agarraron. De ahí se agarraron de que las iglesias no aceptan la ideología de género, no aceptan el matrimonio homosexual, no aceptan las personas trans, y cuando no aceptan eso están desobedeciendo o están atacando a los supuestos derechos humanos que tienen esas personas. No sé si tengas por ahí como una definición o aclaración de qué es un derecho humano. Un derecho humano pues es el derecho que por simplemente ser humanos tenemos cada uno de nosotros, ya sea a la salud, al bienestar, al trabajo, o sea, todo conforme a nuestras necesidades primarias, o sea, a la salud, a la educación, al trabajo. Eso es lo que como simplemente seres humanos tenemos derecho. Lo cual no entiendo yo por qué tener una orientación sexual es un derecho humano. Pero ya ahora con la ideología de género que se ha metido dentro de estas organizaciones mundiales o estas mismas organizaciones mundiales como la ONU han querido imponer a los países, pues ya vemos este caso. Y solamente aquí tengo unos apuntes, algo que dijo la ONU, que la ONU establece claros límites a la iglesia y a la libertad de la conciencia y religión. Y estos son varios puntos que puso la ONU. Dice así, que no se puede invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. Número 2, que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales, ya sean públicos o en privados. O sea, que una persona no puede ir a convencer a otra persona de que no aborte, como muchas iglesias están haciendo hoy en día. Número 3, que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las Sagradas Escrituras y se deben rechazar interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa.
O sea, nosotros como cristianos no podemos imponer doctrinas en el mundo, pero el mundo puede imponer doctrinas en el cristianismo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo la ONU es de que, todo lo que diga en la Biblia que vaya en contra de la homosexualidad, quítenlo, reinterprétenlo. Y muchas iglesias lo están haciendo. Hoy en día muchas iglesias lo están haciendo, y ese es el origen de la teología queer, que es toda esa teología que supuestamente hace apología para el matrimonio homosexual. Sí, hubo un tiempo donde yo empecé a investigar todo esto y empecé a leer un libro sobre, creo que este libro se llama Entendiendo la homosexualidad, la guía cristiana para entender la homosexualidad. Eso lo vamos a poner en pantalla. Es un libro muy, muy interesante donde empieza a refutar todos los argumentos que tiene la teología queer. Como estabas diciendo tú, habla porque se agarran de unos versículos y los tratan de interpretar de alguna otra manera. Y este libro lo que hace es tratar de refutar los argumentos que tratan de refutar el significado original de la Biblia. Y les dice, según por este contexto, bla, bla, bla. Y te empieza a decir para que cuando tú estés como hablando de este tema y te traten de convencer que la Biblia no está en contra del homosexualismo, te dice, la verdad es que ellos se agarran de aquí, pero está mal porque esto y el otro. Y después te empieza a explicar cómo poder lidiar con una persona que es homosexual, si es tu hermano, tu amigo. Cómo ayudarle. Cómo ayudar. Y es un libro muy, muy recomendado que a mí me ayudó demasiado. Para entender todo esto. Porque el autor de este libro es un ex homosexual. Que era cristiano y empezó a buscar una iglesia que estuviera a favor de los valores LGBT. Sí la encontró, pero para él no le saciaba, porque era un cristiano que se crió en la iglesia. Y la coautora de este libro es, creo que, la mamá de la esposa de Ellen. ¿De Ellen? Ellen DeGeneres. Es famosa ella. Sí, la presentadora. La que es, creo que fue una de las primeras celebridades que salió como lesbiana. Entonces, son puntos de vista diferentes. Uno desde un homosexual mismo y otro de una persona que estuvo muy cerca de alguien, de su hija homosexual. Y es un libro muy, muy, muy recomendado. Ahí está la recomendación. Ahí está la recomendación de la semana. Ya. Pero volviendo a la persecución, o sea, vemos que desde la ONU está persiguiendo a la libertad religiosa, en un caso específico al cristianismo, o sea, diciendo de que, reinterpreten todas las escrituras. Está mal que vayan ustedes a ayudar a las mujeres para convencerlas de que no aborten. O sea, ya estamos viendo la imposición. Y es por eso, yo creo que una de las razones por la cual Jair Bolsonaro dijo esto es porque eso lo presentó la ONU para este 2020. Y Jair Bolsonaro dijo, basta la cristofobia. Porque sí, se ve en una sociedad, hoy en día es lo que vemos, la sociedad, cómo se está volcando en contra del cristianismo. Quieren hacer ver como que el cristianismo ya no es relevante estos tiempos, cuando realmente es tan relevante como siempre, como ha sido en la historia de la humanidad, la historia en la sociedad. La importancia del cristianismo ha sido muy, 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 muy importante para el crecimiento de una sociedad sana. Sí. Y vemos esa imposición por parte de diferentes organizaciones que están persiguiendo, ya sea culturalmente a los cristianos, ya sea por asesinatos. Y vemos eso, que nosotros estamos viviendo o empezando a vivir lo que viene siendo una persecución cristiana aquí en Occidente. Y que creo que empiezan por desacreditar los cristianos. Primeramente lo que están tratando de hacer es desacreditarlos y decir que las enseñanzas bíblicas ya no son válidas para el día de hoy. Están diciendo que es una manera de pensar machista o patriarcal, y de esa manera es como van empezando a hacernos enemigos públicos de la sociedad. Y entonces empiezan por ahí y luego ya después nosotros tratamos de decir nuestros valores y evangelizar y decir lo que nunca ha cambiado para los cristianos. Sí. Y ahí agarran y dicen, estos son mente cerrada y que son homofóbicos. Son retrógradas. Y lo de siempre, lo que ya estamos acostumbrados. Sí, lo que ya estamos, exactamente. Y una prueba de esto, ahorita me está acordando,
Yo recuerdo que en Argentina, saludo a todas las personas de Argentina que nos ven, en una marcha a favor del aborto, siempre que estas personas, las feministas, perdón, ya me estoy metiendo en problemas, bro, ya me estoy metiendo en problemas. Ya, bro, ya valió. Bueno, las feministas, cada vez que terminaban sus marchas, terminaban en una catedral o en una iglesia principalmente católica, y aventaban huevos, hacían del baño ahí enfrente de la catedral, algo totalmente asqueroso. O sea, y uno se pone a pensar, okay, ¿por qué finalizan en una iglesia católica? Porque en una catedral. Y lo bueno de esto, que yo vi los videos y el reportaje, es de que había jóvenes cristianos protegiendo lo que viene siendo la catedral, la iglesia católica. Oh. Como en señal de que estamos protegiendo nuestra fe. Y ahí se puede ver mucho la madurez de estas personas. Yeah. O sea, estamos hablando de... Están haciendo algo público que, como tú estabas diciendo, era simplemente asqueroso. Asqueroso, yeah. Y podemos ver ellos solitos se desacreditan. Nosotros no tenemos... Nos hacen el trabajo demasiado fácil y ellos solos con sus mismas acciones están demostrando que no deben de tener esa credibilidad tanto como los cristianos tenemos. Lo que ellos están haciendo es atacando a los cristianos, pero al mismo tiempo ellos mismos se están atacando a ellos mismos. Ajá, así es. Y solamente son piezas de evidencia de cómo la sociedad se está volcando en contra del cristianismo. Por ejemplo, en el caso de las feministas, igual en las marchas LGBT, cómo se burlan de Jesús, cómo se burlan del cristianismo. Pero nosotros como cristianos, si nos levantamos y les predicamos que es pecado, ya viene todo el ataque a nosotros, son homofóbicos, son retrógradas, pero ellos sí se pueden burlar. Vemos la intolerancia de una generación tolerante. Beto 2020. Beto 2020. Repítela, bro, para tuitearla ahorita. La intolerancia de una generación intolerante. No, la intolerancia de una generación tolerante. Yeah. Entre comillas. Entre comillas, yeah. Y sí, o sea, vemos esa persecución hoy en día, la imposición de sus ideologías en las escuelas. Algo que nosotros ya hemos hablado sobre el PIN parental. O sea, mediante la educación se quieren imponer estos tipos de ideología, como le dijo, la ideología de género a los niños, que a los niños desde temprana edad, desde el kinder, los empiezan a vestir como mujeres, y hombres los visten como mujeres los visten como hombres, y díganme qué se siente. Y ese es un ejercicio que hacen para imponer este tipo de ideologías, entre muchas cosas más. Y al mismo tiempo tratan de sacar la religión de las escuelas mientras imponen otra doctrina en los niños. Así que, como estaba diciendo, podemos ver la hipocresía de las personas que están a cargo, porque están solamente escogiendo las doctrinas que a ellos les parece, y las que no, simplemente las sacan. Entonces, están sacando doctrinas y metiendo las suyas. Luego, hay personas que dicen, sí, es que en la escuela se deben de enseñar cosas científicas y es por eso que debemos sacar la religión. Y ok, pero la ideología de género es una idea totalmente anticientífica. O sea, ¿cómo es que se la vas a imponer o enseñar a los niños a temprana edad? La otra es, por ejemplo, en las escuelas, y eso lo he escuchado mucho aquí en Estados Unidos, por los jóvenes que hemos platicado, de cómo hay proyectos o cómo hay organizaciones que tratan de confundir, no sé si lo que quiero decir sea lo que quiero expresar o es una palabra correcta, de lesbianizar a las mujeres. Ok, ya. Donde una mujer heterosexual entra a este tipo de organización y le dice, no, prueba de otra cosa, es mejor tener una relación sexual con una mujer, y tratan de imponer esos tipos de conductas, pero cuando uno se levanta igual en contra de todo esto, les dicen, no, eres un retrógrada, eres un homofóbico, déjanos progresar, cuando realmente no es un progreso, sino es un retroceso. Yo personalmente fui, no quiero decir víctima, pero fui como
el objetivo para muchas personas en unas clases que tomé en el colegio. Porque en el colegio tomé una clase de filosofía y en la filosofía ahí no están tratando de ni siquiera de disimular nada, simplemente están diciendo, ok, aquí somos ateos. Y ya. Somos ateos, cualquier doctrina de que Dios existe aquí no es aceptada. O sea, te escuchan y tratan de ser tolerantes, pero después de eso tratan de como desacreditar tus creencias. Y si eres solamente un cristiano en una clase llena de ateos o de agnósticos, entonces no va a haber esa libertad para ti de expresar tus ideas o de tratar de hacer preguntas que sean válidas. Podemos ver esto también también tomé una clase de antropología, donde ahí sí se basan todo en la ciencia, en la evolución humana, todo eso, las culturas. Y ahí tienen el cristianismo como algo de que de que si quieren discutir sobre eso está bien, pero en sí es una pérdida de tiempo y hacen sentir al cristiano como una minoría y simplemente los ponen a un lado. Entonces hasta ese punto podemos ver de que incluso en las escuelas, en los currículos escolares públicos, podemos ver de que están no a lo mejor directamente en contra del cristianismo, pero están muy a favor de lo que es las culturas, la ciencia y todo eso. Y es parte de inicios de la persecución cristiana. César Vidal, un historiador y pensador muy famoso español, él hablaba sobre cómo inicia este tipo de imposiciones o de persecuciones a la iglesia cristiana. Que, por ejemplo, todo esto acerca de la ideología de género y todo lo que hemos estado hablando, que se puede imponer a nosotros por diferentes métodos. Primeramente, convenciendo a la sociedad. Y cómo se convence a una sociedad sobre la ideología de género es a través de los medios de comunicación. Y ahora vemos cómo los medios de comunicación está tan normalizado todo esto. E igualmente en los medios de comunicación se menosprecia mucho el cristianismo, lo hacen ver de menos. Sí. Ya ves la serie de Sheldon. Sí. La serie de Sheldon, donde el científico de la teoría del Big Bang, todos lo conocemos, parte de la cultura. Más que en la serie de Sheldon, creo que es en la teoría del Big Bang. De la teoría del Big Bang. Ahí es donde sí ponen a la mamá de Sheldon, que es una persona cristiana, como una persona que es una extremista cristiana o sea, como el cristiano genérico que puedes pensar. Y la hacen a un lado y muchas veces es como el punto de una burla. Porque muchos de los chistes que hacen cuando ella sale en los episodios van en contra del cristianismo y supuestamente las personas inteligentes, que la verdad no creo que son inteligentes, pero eso es para otro podcast, simplemente lo usan como un objetivo de burla. Y ya en la serie de Sheldon ya como que no tanto, como que ya se enfocan más en el personaje, pero en la teoría del Big Bang ahí es donde se atacan, porque supuestamente es un show de ciencia. Exactamente, y ahí se menosprecia mucho el cristiano, y eso lo puedes ver en muchas de las series contemporáneas. Los Simpsons. Oh, buena, bro. ¿Cómo se nos pasó eso? Es la más grande. Y de ahí todas esas variantes de ese tipo de animación. Saludos al señor Flanders. Ya sé, ¿verdad? Cómo lo menosprecian Bro, si hay una serie que existe que menosprecia a los cristianos, son los Simpsons, porque no solamente con el vecino de Homero, sino que podemos ver que cuando se va a la iglesia, creo que hay un personaje que es como un padre, que también muchas veces es ridiculizado. Y podemos ver de que esta serie es una de las principales que empezó a ir en contra del cristianismo, porque esta serie salió en un tiempo donde el cristianismo era algo normal. El teísmo era la base de Estados Unidos. Entonces fue una de las primeras series que empezó a burlarse del cristianismo, pero aunque también se burlan de muchas otras cosas, pero yo creo que para que tengan dos personajes, y para el concepto más que nada del cristianismo sea menospreciado en esa animación. Bueno, a través de los medios de comunicación hace que se pueda manipular la sociedad o imponer algo en la sociedad. Otra forma por la cual empieza la persecución cristiana es a través de la ideología. O sea, imponer una ideología a una sociedad. Y cómo se impone una ideología es a través del lenguaje.
Y es por eso que sale la estrategia de ahí, de que a todos los que están en contra de, por ejemplo, de la ideología de género, pues ahí es donde les llaman homofóbicos. Cuando la palabra homofobia es totalmente nada que ver con lo que realmente no tenemos un decir. Miedo irracional hacia los homosexuales. Claro que no, o sea... Para nada estamos intimidados por No, o sea, a través de ese lenguaje transfóbico, homofóbicos y todo eso que solamente con simplemente esa palabra ya tienes a toda la sociedad en contra tuya y te hacen ver como retrógrada. Y la siguiente imposición es a través de la religión. Okay. Y es donde entra la teología queer. O sea, cuando ya se empieza, por ejemplo, ya tenemos los medios de comunicación que han normalizado todo esto y la persecución al cristianismo. Ya tenemos el lenguaje que también ya homofóbico, transfóbico, todo eso ya lo tenemos en contra. Ahora que ya se está levantando mucho la teología queer, que dentro de las mismas iglesias están diciendo que los cristianos fundamentales que están en contra del matrimonio homosexual, del aborto y todo eso, ya los ven como retrógradas, como fundamentalistas y que nosotros somos liberales, o sea, ya vemos, ya se está viendo eso. O sea, ya dejando que esto escale un poco más, quizás con un poco más de tiempo, ya vamos a ver una clara persecución aquí en Occidente. Y las elecciones que se vienen van a ser un factor primordial en todo esto que va a suceder. Porque podemos ver de que una vez pase lo que pase, va a haber una gran diferencia en la sociedad. Vamos a ver si es de que pierde Trump en las elecciones. Y, o sea, nos vamos a quedar con alguien que simplemente no va a decir no hacia la persecución de los cristianos. No, al contrario. Ajá, va a estar a favor de todos los derechos LGBT, el aborto, todo lo que va en contra de los valores cristianos. Él va a decir, ok, vamos, le va a dar rienda suelta. Y entonces ahí es donde los cristianos van a ver una persecución aún mayor de la que estamos viendo. Y sí, es algo que ya se está viendo. Claro que estas elecciones en Estados Unidos van a ser muy importantes. Políticamente, creo muchos analistas han comentado que estas son las elecciones más importantes del siglo. ¿Por qué? Por la condición política que hoy se ve en todo el mundo. La mayoría de los países en Latinoamérica, Centroamérica son de izquierda. O sea, si Estados Unidos, un partido cristiano con valores, se puede decir, capitalistas, si queda a la izquierda donde ya está gobernando, es donde ya muy probablemente venga más fuerte la persecución al cristianismo. Pero claro, o sea, como cristianos quizás muchas veces nos podemos amedrentar por esto, pero yo creo que sería bueno finalizar este podcast con esto, de que, o sea, a pesar de que venga la persecución, nosotros podemos estar tranquilos. La persecución a los cristianos no es algo nuevo. No es algo nuevo, ajá. Podemos ver muchos ejemplos, los apóstoles mismos que sufrían persecución, como la que mencionaba al principio del podcast, donde les quitaban las vidas, morían apedreados solamente por declarar que eran cristianos y predicar la palabra. Entonces estamos viendo de que no es algo nuevo que apenas está sucediendo, sino que algo, no solamente que Jesús dijo que iba a suceder, pero sino que despuesito que fue crucificado empezó a suceder, yo creo que aún en mayor números. Pero sí, es algo que debemos de esperar como cristianos, pero... Solamente es de que nosotros como cristianos volteamos a ver nuestra historia, la historia de la religión cristiana, y vemos que año tras año, imperio tras imperio, generación tras generación, siempre ha estado en persecución, y hoy obviamente no va a ser la excepción. Es algo que con solamente hecho de aceptar de ser cristiano, es algo que ya viene como consecuente de ser cristiano, la persecución, el menosprecio por parte de una sociedad. Pero simplemente es de confiar y saber que Dios tiene todo bajo control y es parte de ser cristiano de la persecución. Y el tener en mente que a pesar de esta persecución que ha existido desde siempre, podemos ver que el cristianismo es una de las religiones más grandes en el mundo. A pesar de toda la persecución, es una de las más perseguidas, pero una de las más grandes en el mundo. Entonces eso solo te debe de dar a ti demasiada satisfacción y confianza en que estamos en lo correcto. La religión verdadera es el cristianismo. Sí, y siempre que pasa una persecución fuerte a la iglesia cristiana, por consecuencia de esto, siempre aumenta más. Exacto.
Así que no hay que temer nada a la persecución cristiana. Sabemos en dónde estamos parados. Y pues, si viene persecución, adelante, ¿no? Como dicen en mi rancho, aguanten vara. Aguanten vara, aguanten vara. No pasa nada, vamos, si terminamos siendo ejecutados, pues ya sabemos por dónde vamos. ¿Dónde vamos? Ya los espero. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Aleluya. Acabamos con fuego en este podcast. Exacto. Pero bueno, muchachos, Dios les bendiga a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan hasta este momento. Esperamos que haya sido bendición este capítulo, este episodio. Sí, claro que sí. Gracias a todos los que nos escucharon hasta lo último. No sabemos cuánto duramos, solamente hablamos. Sí, nosotros nomás damos rienda suelta y pues nos hablamos. Esperamos que hayan aprendido, que hayan sido bendecidos a través de este episodio. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en YouTube y síguenos a través de nuestras redes sociales. Y estamos disponibles también en Spotify, en Apple Podcast y de hecho casi todos los podcasts que existen tenemos una plataforma donde nos distribuyeron muy bien en todas las plataformas, así que no tienen excusa. Búsquenos como Tu Espacio Cristiano. Ahí pueden escuchar, vernos a través de YouTube y de Spotify y Apple. Pero bueno, nos despedimos, no queremos quitarles más su tiempo. Muchas gracias por vernos, les mandamos un saludo, les amamos, les queremos y nos vemos la próxima semana. ¡Aleluya! ¡Bendiciones!